en el 5,8%. Pues vamos a Javier Santocruz, uno de estos economías de cabecera. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Marc? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, empieza el año con un incremento de la inflación interanual. No sé si eso, por ejemplo, hace que quede en nada la reducción del IVA de los alimentos. Más que quedar en nada, lo que significa es que hay otras partidas que han subido proporcionalmente más, como es el caso de los precios de los carburantes, pero también hay una cosa muy importante en los meses de enero, que son la temporada de rebajas, y lo que estamos viendo, y de hecho el INE acaba de publicar, es que la bajada de los precios que se produce de manera estacional por las rebajas ha sido menor que otros años. De enero contra diciembre el índice ha bajado un 0,3%, cuando tradicionalmente pues, las bajadas eran mucho mayores, en torno al menos 0,5, incluso menos 0,7. Entonces, por tanto, eso significa que la temporada de rebajas ha funcionado peor y, por otro lado, los precios energéticos vuelven a subir. ¿Y hay alguna explicación, Javier, para que se haya experimentado semejante subida de precios en las frutas y en las verduras? Porque el IVA ha impactado en los alimentos básicos, las frutas y las verduras quedan excluidos de esa bajada del IVA o de esa eliminación del IVA, pero es que el precio de la energía también ha bajado. ¿Cuál es la causa de que el precio de frutas y hortalizas no deje de subir? Pues en el caso tanto de frutas como de hortalizas tenemos el mismo problema que teníamos hace unos meses. Es un problema de falta tanto del alimento fresco, en el caso de España, de tener zonas donde estos alimentos están prácticamente tirando o incluso vendiendo a unos precios muy bajos, mientras que estamos incrementando de una manera muy importante las importaciones procedentes de terceros países. En el caso concreto de ya elaborados, o sea, que es lo que, por ejemplo, entraría dentro de esa subida de medio punto de la inflación subyacente, ahí nos encontramos también la dificultad a la hora de encontrar mercados que en este momento puedan estar produciendo, ya ni siquiera de temporada, sino simplemente de cámara, o sea, poder tener en reserva ese tipo de alimento ya elaborado, y por lo tanto la suma de esas dos cosas hace que veamos en los lineales de alimentación precios más altos en estas materias primas, ya algunas elaboradas y otras en producto fresco, y también lo estamos viendo la diferencia tan pequeña que está habiendo con los que sí fueron afectados por la bajada del IVA súper reducido y también del IVA reducido. Y, por ejemplo, un dato muy concreto es que el aceite de oliva, estando ya al final de temporada, ha seguido subiendo incluso conforme se estaba desarrollando la temporada de recogida de la aceituna. Claro, Javier, muchas familias que nos estarán viendo y dirán, claro, iba a la baja la inflación, sube una décima, que bueno, es solo una décima, pero ¿qué previsión puede haber para los próximos meses ahora mismo? Bueno, la previsión es que efectivamente la inflación subyacente va a seguir subiendo, porque hemos comentado en muchas ocasiones que la subyacente al final no es más que el reflejo retardado de la inflación general, es decir, viene unos cuantos meses por detrás, probablemente entre 3-4 meses por detrás, y ahí lo que veremos será el mismo comportamiento que el que tuvimos con la inflación general, cuando a partir del verano alcanzamos en agosto el máximo, entre julio y agosto, y a partir de ahí empezó a descender. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que este encarecimiento de los precios se mantenga durante demasiado tiempo. Es decir, nuestra economía y en general las economías europeas han vivido durante más de 10 años con tasas de inflación prácticamente nulas, es decir, unas tasas muy bajas, y que de pronto pues, subiésemos a más del 10% y ahora incluso nos estabilizásemos en torno al 4 o 5%, seguiría siendo una situación no precisamente sencilla, porque por otro lado tendríamos que ver qué va a ocurrir con los salarios y con las rentas de la mayor parte de la población. Y hay una cosa muy importante en este dato que se ha publicado hace unos minutos, que es que por primera vez se introduce en el cálculo de la inflación todos los contratos fijos de luz y de gas, es decir, aquellos que pactamos con la comercializadora de luz y gas y por tanto que no están sometidos a los vaivenes del mercado diario. Esto es muy importante porque ese es uno de los indicadores que tenemos que seguir en los próximos meses, porque tenemos encima de la mesa varias propuestas. De hecho, está la propuesta española desde hace ya prácticamente 3 semanas de reforma del mercado energético europeo, entre ellos el español, y esto probablemente va a impactar de una manera importante y tenemos que vigilarlo muy cerca. Javier, gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, hay asuntos de sobra en la actualidad para marcar el primer cara a cara de este año electoral.